kunami kay korata reqsichisaypis. A ver, kankunas reqsichankichu, imata kanman, yuyarichis, kayna desafío, kayna rapio, imata kanman. Qhawarichis. Ari wayqiykuna, nuqa nimusaykis iman kay pasutin, kay koraq sutinta. Tapumusqayman hina niwanku kayqa quri maqasqa, nispan niwanku quri maqasqa. Imanaptin chay sutita churarankupas quri maqasqa. Qankuna yachankispachu llaqtaykispas niraypacha kay sutin. Paysi allin napaq wiksananaypaq, wiksapi k'iri kasqanpaq o gastritis nisqanpaq, chaypaqsi allin. Ya, chayqa tumpachatas nana saqtarina, chay unu t'impusqachaman churayna, tumpachata t'impurini chaychamantaqa ña upyawaqña, allinsi kay chayqa wiksananaypaq. Chayqa kay qurapi ima rimaykunata kanman, kay kashanman ullu o sapi, kayqa q'ulluynapuni kashan qhawaricha, q'ulluynapuni, rikichu, sapi, chaymanta kaynataq rap'in kanman, rap'in, ya, rap'in uchuychakunalla rapichakuna kasqa qhawaricha, uchuychakuna qhawari, chaymanta imawanta sutisuy, wiksananay, riki kayqa wiksananaypaq k'iripaq. Chayqa nisqaychis hina wayqipanaykuna, kaynata qhawarispa, apamuspa, riqsispan runa siminchiktaqa wiñaypaq kawsachisway. Mana chayqa chinkapunqan, ni chay yachasunchikchu imapas kay kuraq sutin chay kasqanta, maypis wiña, imaynatas wiña, imapaqsi allin chaykunatapas manan yachasunchu, mana nuqanchispuni riqsispaqa o maypis wiñan chayta rispaqa. Así que wayqiykuna, allin llank'ayninchismi kashan, chayqa ima qhawarichis, imaynan kaywan ñawpaq runakuna qhaliyaranku, hampikuranku. Kunanqa nuqanchisqa nallamanñan rishanchis, kay farmacia, botica, doctor, médico, chayllamanña p'itaylla rinchis. Qullqinchista urqurpamanchis, chay pastillakuna quwasqanchis hampiwanchis manapas. Chay kaykunallawan ñawpaq runakunaqa hampikuranku. Chay sutiyuq kasqa quri maqasqa. Imanaptinsi chay sutin churakurankupas. Quri yachasunchik hina quriqa nachuna castilla simipiqa uru ninkun riki, maqasqa o maqasqa, como quien dice, había sido oro, algo así, o maqasqa de repente también de golpe, algo así, ¿no? A ver si en los comentarios, amigos, mejoramos de repente en definir, ¿no? Sobre la importancia de esta planta. Ya runa Castilla simimaña pasar pane wayqipanaykuna, kunaqa rimaymusaychis Castilla simillapi, wakin mana runa simi yachaqkunapaq. Amigos, entonces, como ya les iba adelantando, esta planta muy importante sobre el papel que juega en la salud, según que me ha dicho la señora que he comprado, es el nombre quri maqasqa, muy importante para la gastritis, ¿ya? Así que se debe tomar, o sea, servir el agua un poco y luego se pone ahí y se toma. Obviamente hay que darle una muy buena lavada. ¿Qué términos juegan con esta plantita en quechua? Por ejemplo, esto sería raíz, ¿no? Sapi. Pero por la forma también cullo, ¿ya? Cullo. Acá estaría rapi, hojitas, ¿no? Y tienen, miren, unos tallos bien delgaditos, finitas, ¿ah? Imagínense. Aparenta estar lleno de tierra, pero no, es parte del tronquito que está pegado y otra vez se puede lavar y luego normalmente tomar. Entonces fíjense cómo es la naturaleza, cómo antes las personas se curaban de esta manera, ¿no? No era necesario ir corriendo a la farmacia, a la botica. Hoy en día muchos somos dependientes de la farmacia y la botica o del hospital, de la posta. Muchas personas que viven todavía en las cabañas, en las comunidades,
Muchos no conocen la posta y se curan de esta manera. La verdad, uno queda muy sorprendido, ¿no? Y hoy en día, un resfrío, nos vamos corriendo a la botica. Ellos conocen muy poco de resfríos también, porque están ahí siempre con la naturaleza, conectados, eh, conocen las bondades de las plantas, entonces cuando tienen algunos síntomas inmediatamente acuden al tratamiento, ¿no? Obviamente cuando el mal ya está muy avanzado, hay que ser también honestos que las plantas ya no juegan, pues no, ya no contribuyen a la mejora de la salud, entonces necesariamente hay que acudir a los puestos de salud donde puedan hacernos el tratamiento. Pero por lo demás, hay muchas personas que viven a base de estas plantas naturales, se curan tanto por interno como por externo, ¿ya? Y están bien, por algo viven 90, 100 años, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad, hay personas normalmente pasan 90 años, normalmente, ¿eh? Así que quisiéramos saber por qué, ¿no? Yo deduzco por la buena alimentación, poco estrés, el trabajo, y la gente está conectado con la naturaleza, con la Pachamama, ¿no? Porque cada vez que ellos siembran, se sienten contentos, felices, porque comen también de sus cosechas, todo, ¿no? Más todas estas cosas, cuando uno está mal, recogen, viven. Entonces, en cambio nosotros en las ciudades estamos aturdidos de la bulla, de las noticias malas, de tanta corrupción y cosas, entonces estamos muy saturados de cosas negativas y lamentablemente, no sé, me atrevo a decir, nuestras defensas bajan y nos enfermamos rápidamente. Pero la gente del campo están bien conectados con la naturaleza, viven estrechamente, sueñan con la naturaleza, comen con la naturaleza, viven con la naturaleza, lloran con la naturaleza. Entonces, imagínense, esas personas están bien tranquilas, bueno, al margen de otros asuntos, ¿no? Que de todas maneras hay pueblos bastante todavía, podríamos decir de repente abandonados, todo, ¿no? Con, digamos, un tema de una posta, energía, la tecnología, pero la naturaleza está con el hombre, viven sanamente. Así que, hermanos, amigos, el Corimacasca, una planta muy que quedé muy sorprendido por la forma, ¿no? Recién lo conozco, no sabía. Entonces, lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿qué tal yo no hubiera tenido la oportunidad de interactuar con esa señora que ha traído o comprarlo? La verdad, la palabra Corimacasca nunca más lo hubiera escuchado. Esa palabra Corimacasca está en riesgo, amigos. Así que a rescatar se ha dicho, escuelas, colegios, jardines, pónganse pilas, hagamos conocer a los niños, a las niñas, ¿ya? Y preguntemos a los sabios, a las sabias. De repente en otros pueblos lo conocen con otro nombre y quizás tiene más propiedades curativas. Lo que les estoy diciendo es lo básico, lo que he podido yo rescatar. Quizás sirve para más cosas, pero por no saber aprovechar el conocimiento de los sabios, de las sabias, esto se va a quedar olvidado para siempre. Así que, amigos, vuelvo con más videos de otras plantas para poder compartir con ustedes. Hasta pronto. Corimacasca.